¿Qué tal todos? Bienvenidos nuevamente a Mirador Político a través de la señal de EBTV Miami. Es un gusto compartir con todos ustedes en este viernes 4 de agosto del año 2017. Viernes donde comenzamos el día con la información de que nuevamente Antonio Ledesma está en su casa, no en libertad, cumpliendo una sentencia de casa por cárcel. También nos encontramos en este día con la juramentación de una Asamblea Nacional Constituyente que fue electa por un Consejo Nacional Electoral que está en duda su legitimidad, su credibilidad después de una denuncia de Smartmatic asegurando que había manipulación en ese proceso electoral. Y también con cierta incertidumbre en la población venezolana que realmente no entiende cómo algunos políticos o algunos partidos políticos aseguran que sí irían a un proceso de elecciones regionales. Para conversar sobre este tema y muchos otros que tienen que ver con Venezuela y la política en nuestro país, saludamos a nuestra invitada María Corina Machada, coordinadora nacional de 20 Venezuela. ¿Qué tal, María Corina? Bienvenida. Hola, Sheina, me encanta conversar contigo. Gracias por atendernos. Bueno, comenzamos tratando de explicarle a toda nuestra audiencia cómo la unidad, cómo los partidos de oposición, a muy pocos días de un proceso del 30 de julio donde se escogió una Asamblea Nacional Constituyente, donde criticaron la actuación de frente del Consejo Nacional Electoral, pueden asegurar que van a participar en un nuevo proceso. Bueno, en efecto, Sheina, yo agregaría algo a lo que tú dijiste al principio, es decir, el reconocimiento de que hubo un fraude monumental por parte del país y el mundo no fue posterior a la intervención de Smartmatic. Eso lo único que hizo fue certificarlo. Pero todos sabemos, los venezolanos aquí y en todas partes del planeta, que se cometió un fraude monumental en unos centros de votación donde habían más militares que electores, donde a pesar del miedo y el chantaje a los empleados públicos, a los pensionados, a los militares, nadie fue a votar. Porque además de ser un proceso que disolvía la República, todos sabemos que pretendía imponer a la fuerza, como en efecto ocurrió en medio de esa brutal represión y esa masacre, un proceso que nadie quiere, que el país se opone, que nos llevaría a tener una crisis humanitaria aún mayor sumisión, mayor dolor y violencia. Así que lo que está claro en este momento es que con 126 días de rebelión ciudadana que llevamos sin detenernos, sin tregua, que salimos a la calle con un solo propósito, la salida de Maduro y la dictadura, hoy tenemos más fuerza que nunca y no podemos hacer nada que distraiga la atención o mucho menos que vaya a legitimar un Consejo Nacional Electoral y un régimen que el mundo entero reconoce hoy como una dictadura. María Corina, tú hablas de mantener la protesta en la calle y que se ha mantenido por más de 120 días, pero hemos visto y ha sido bastante notorio cómo después del domingo la protesta ya no está tan activa en la calle, sobre todo en un día como hoy donde le estás pidiendo a las personas vamos a protestar en contra de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, pero la gente a su vez dice esto me lo está pidiendo quien también quiere ir a un proceso de elecciones con un CNE que no reconocemos. ¿Cómo mantener la protesta? Eso es muy importante lo que tú estás planteando, porque hay momentos como este donde debemos entender que el país exige una sola política, dejar muy claro que no vamos a hacer nada que nos distraiga, que quite el foco del objetivo con el cual nos comprometimos. 132 venezolanos perdieron su vida asesinados por el régimen, más de 15.000 heridos, 5.000 detenidos, por un solo propósito, conquistar la libertad. Y no podemos desconocer que además hubo un mandato el 16 de julio donde 7.600.000 venezolanos con un enorme esfuerzo dimos una señal, un mandato muy claro, avanzar en la última fase, elevar toda la presión en la hora cero para que Maduro y el régimen salgan del poder. Por lo tanto, el régimen en su desesperación busca lanzar o que le lancen un salvavidas, que distraigamos la atención en un proceso electoral que desde luego tendremos elecciones de gobernadores y alcaldes, pero una vez que hayamos sacado la dictadura del poder y que tengamos un Consejo Nacional Electoral como se ordena en el propio mandato del 16 de julio, que realmente sea confiable y que cumpla los requisitos constitucionales. Así que lo que tiene que hacer en este momento la Asamblea Nacional es proceder a nombrar a los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral, los cuales gozarán del respaldo y la confianza de la sociedad. Por ejemplo, María Corina, conversábamos con el subsecretario general de Acción Democrática, Negal Morales, y él nos decía que si se nombran a unos nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral puede ocurrir lo mismo que en el caso de los magistrados, pues que muchos de los nuevos integrantes del TSJ han tenido que pedir asilo y resguardarse en sedes diplomáticas, y esa no es la idea, tener un nuevo CNE o un CNE paralelo para que tampoco haga el trabajo.
No es paralelo y eso no podemos permitir que se diga. Lo único paralelo aquí es esta fraudulenta constituyente. Estos magistrados designados por la Asamblea Nacional son los verdaderos. Y el mandato del 16 de julio es que se elija un Consejo Nacional Electoral que es el verdadero. ¿Actuarán resguardados? ¿Habrá que protegerlos? Desde luego. Pero con ese criterio, Sheina, entonces no tendría sentido escoger gobernadores tampoco, porque están metiendo presos a los alcaldes actuales. Estamos en dictadura. Eso es lo que tenemos que asumir. Dictadura pura y dura, desatada. Y por lo tanto nosotros lo que tenemos es que mantener nuestra posición de enfrentamiento institucional, de presión en la calle, de presión internacional y dejarle claro al mundo que hay una dirigencia política que pone por encima de sus legítimos intereses el objetivo de la nación, que es en este momento la salida de Maduro y el régimen del poder. Uno de los puntos de Vente Venezuela es exhortar a otros países a que respalden las acciones propias que se están tomando dentro de Venezuela. Esto ya ha venido ocurriendo en los últimos días, mucho énfasis en esta última semana, pero también muchos venezolanos sentimos que esto está bien, que es un apoyo moral, mas no se puede materializar en un cambio rápido y oportuno dentro de lo que está ocurriendo en nuestro país. Mira, Sheina, entre los pilares que este régimen ha tenido en los últimos años, uno muy importante fue la indiferencia y hasta la complicidad internacional. Y ese pilar hoy se ha fracturado. Cuando tú tienes más de 40 países que desconocen la constituyente, hoy mismo el Vaticano, países que te dicen no vamos a reconocer ninguna decisión que salga de ella, países que están planteando el desconocimiento del régimen de Maduro y que además han avanzado en un conjunto de sanciones individuales que sí dan resultados. Te das cuenta que el mundo pasó de la retórica a la acción. Se acabó el tiempo de las declaraciones, de las exhortaciones, de los buenos deseos, de plantear diálogos falsos, porque ha quedado claro que el régimen no está dispuesto a cumplir su palabra y que lo que queda es una acción firme para que Maduro entienda que su única opción es aceptar los términos de una negociación que le dé las garantías para su salida y la del régimen de una vez por todas. María Corina, hemos visto cómo la persecución no ha cesado. Por ejemplo, le quitan la inmunidad y inhabilitan a Adriana Delía, diputada. También de alguna manera la persecución a alcaldes. Muchos de ellos pues están en un proceso en este momento y están detenidos. ¿Cómo hacer que la población no sienta miedo? Si eso le está pasando a los que están electos, a los que tienen algo de poder, por llamarlo de alguna manera, ¿cómo no le va a ocurrir a un venezolano común? Eso al regreso de esta pausa en Mirador Político. Te pido por favor te mantengas con nosotros. Ya regresamos con mucho más en la señal de EBTV Miami.